Hola a todos, bienvenidos a Bocadillos de Programación. El día de hoy veremos algunas funciones básicas para explorar un data frame. Eh, Dentro de R ya existen algunos data frames por default. Ahorita el que yo voy a utilizar es el de la calidad del aire. Este tiene la calidad del aire de algunos días en Nueva York. Pero, por ejemplo, esto viene, si quieren explorar qué otros datasets ya están disponibles en R, esto viene en la librería de datasets, ponen dos puntos y aquí pueden ver pues, algunas cantidades de datasets de diferentes cosas, por ejemplo, viene de autos de 1920, cuánto tiempo tardan en frenar, viene otro de CO2, entonces, aquí tienen muchos para explorar. Yo voy a usar este que viene la calidad del aire. Si yo quisiera ver una descripción, que de hecho va a aparecer de este lado donde dice ayuda, pongo el signo de pregunta, el cierre de signo de pregunta, le doy control enter o le puedo dar aquí en ejecutar y aquí me da una breve descripción, ¿no? Pues en 1973 de mayo a septiembre se midió la calidad de aire en Nueva York. De los parámetros que están midiendo es el ozono, la radiación solar, la velocidad del viento, la temperatura en grados Fahrenheit, los meses y los días, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues, una función muy sencilla, pero que nos ayuda muchísimo, Steam, que nos dice la dimensión del data frame. ¿Qué es la dimensión? La dimensión es simplemente cuántas columnas tengo y cuántas filas tengo. Aquí es el número de filas y aquí es el número de columnas. Si solamente sabe el número de columnas, uso esta función que es ncol. Me va a dar el número de columnas, ¿no? Entonces pongamos aquí un breve comentario. Si quisiéramos poner comentarios, ponemos el símbolo de gato y ponemos un comentario, ¿no? Por ejemplo, número de columnas. Vamos a poner aquí, no sé por qué me está dando este error, quitemos el punto, tal vez por esto, y pongamos ahora otro comentario que sea el número de filas. Número de filas. Para el número de filas tenemos que usar nrow y me va a dar el número de filas. Como pueden ver, el número de filas va a aparecer en la consola. 153 filas. Ahora, si quisiéramos hacer un análisis más complejo de cómo son los tipos de datos, que aquí todos son numéricos, utilizamos una función que se llama summary. Esta función de summary nos da un análisis todavía más detallado de nuestros datos. ¿Qué nos dice? Que tenemos 6 columnas con diferentes nombres: ozono, solar.r, viento, temperatura, mes, día. Que la velocidad del viento, por ejemplo, mínima fue de 1.7. El primer cuartil es de 7.4. La velocidad máxima fue de 20. La media fue de 9.7. El promedio fue de 9.95, esto es muy cercano. Y así podemos ver, por ejemplo, la temperatura mínima fueron 56 grados Fahrenheit, la máxima fueron 97. Y así esto podemos ver una visión más completa de nuestros datos. Aquí hay un dato muy interesante que son NAs. Estos NAs, ¿qué quiere decir? Que no tenemos un dato, el dato está vacío. Y estos NA nos va a afectar al momento de que queremos analizar nuestra base. ¿Por qué? Ejemplo, si yo quiero encontrar el dato máximo del viento, tengo que utilizar la función max y tengo que tomar rQuality, poner 100 pesos y poner viento. Aquí esto me va a decir NA. Ah, no,
No dice NA, ¿por qué? Porque aquí no tengo NAs, entonces esto está perfecto. Pero si hacemos este mismo ejercicio, pero lo hacemos con solar.r, veamos qué pasa. Ahora sí, tenemos el error que estaba esperando, es NA. ¿Por qué? Cuando usamos funciones de mínimos y máximos y tenemos estos datos como NA, por ejemplo también para la función de min, que es el promedio o median, que es la media, nos va a dar NA. ¿Cómo arreglamos esto? Ponemos coma NA.remove, que es quítame los NA quítame los NA y lo asignamos a true. Entonces, listo, nos está diciendo que la radiación solar máxima que tenemos es 334 y aquí lo podemos corroborar, ¿no? Ahora, si queremos los datos mínimos, lo que utilizamos es la función min. Igualmente volvemos a tomar el ejemplo de la radiación solar y nos da min. Ahora, ¿qué tal si yo quiero tener más información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día o cuál era la velocidad del viento cuando la radiación solar era baja? Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la radiación? ¿En qué día? O dejémoslo así. Hay una función que es which min. Ponemos de igual manera la variable que nos interesa y lo que me está diciendo es que no es que sea 82, sino que la columna, más bien en la fila 82 se encuentra ese dato. ¿Cómo lo podríamos tomar? Si recuerdan, cuando abrimos corchetes y ponemos coma, lo que va antes de la coma es la fila y lo que va después es la columna. Entonces tomamos el data frame o el nombre de data frame y lo que nos va a traer es que en la columna, más bien en la fila 82, la radiación solar es la más baja, con una temperatura de 74 y un viento de 6.9 y el ozono era de 16. Podemos hacer lo mismo, pero ahora con un máximo, que sería which max. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que en la fila 16 la radiación fue un máximo, aquí lo podemos ver, 364, la velocidad del viento fue 11.5 y pues aquí tenemos estos dos datos que son bastante interesantes. Otra función que podemos utilizar que a mí me gusta mucho, que es una función para contar elementos, es la función table. Esta función table la podemos utilizar por ejemplo para el tema de días. Si yo aquí pongo 1 de pesos y pongamos el mes, pongo el mes, me dice cuántos elementos tengo por mes. ¿Qué quiere decir? En el mes de mayo tengo 31 elementos, junio 30 elementos, julio 31, agosto 31 y 9, 30 elementos. Esta función, bueno, aquí no se ve muy práctica, pues aquí prácticamente tiene los mismos días que tiene cada mes. Podemos hacer un ejemplo para día para día. Vamos a poner aquí día, que igual me dice cuáles son los días que se repiten más. El día 18 se repite 5 veces, pues es normal porque aquí tenemos 5 meses. El 31 se repite 3 veces, quiere decir que aquí en estos meses solamente en el mes de mayo, en el mes de julio y en el mes de agosto teníamos día 31. Y así nos da una idea de cuántas veces se repite un dato. Otro tema interesante es cómo saber qué tantos parámetros tiene una de nuestras funciones. Para saber qué tantos parámetros podemos ponerle, por ejemplo, tenemos que poner el signo de apertura de pregunta
ponemos max y lo que nos va a decir es una información general de lo que hace esta función, ¿no? Dice, regresa el mínimo o máximo del valor. Bueno, aquí ponemos max o mínimo. Tiene el argumento de na.rm, que es el que aquí utilizamos. Y aquí podemos ver una breve descripción de cómo se comporta esta función. Pues este sería el bocadillo de hoy. El próximo bocadillo vamos a utilizar una librería que se llama dplyr, que hace todavía esta exploración mucho más fácil y nos ayuda a tener una exploración todavía más compleja de cada uno de estos datos. Pues bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.